En pasadas horas se ha conocido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Bolivia, concretamente Sacaba, Sencata, en los días de conflictividad que hemos tenido a finales de octubre y parte de noviembre. El gobierno ha recibido este informe con mucho dolor, como había anticipado el ministro de Gobierno, pero ha señalado que es un informe totalmente sesgado. El documento de la CIDH halla graves violaciones a los derechos humanos en la crisis política y social desatada tras las elecciones del pasado 20 de octubre, anuladas por la denuncia de fraude y la renuncia del expresidente Evo Morales. Ese es el contenido de este informe, que también señala la muerte de 36 personas y más de 800 personas heridas, además de calificarlo de un tiempo de masacre. Después de conocer este informe, los políticos del país, comenzando por el gobierno, se pronuncian y dicen que este informe es sesgado e injusto. Nos recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque primero lo ha hecho unilateralmente. La CIDH, para venir a hacer un informe a Bolivia, debería haber trabajado con el Estado boliviano y debería haber, junto con nosotros, haber ido a ver todos los muertos, todos los lugares, toda la gente que ha sido afectada de cualquier lado que sea. La CIDH no ha hecho esto. Nos parece un informe totalmente sesgado. La CIDH estuvo durante 4 días, sin embargo esta comisión, ustedes conocen y quienes acompañaron en todo el proceso de pacificación, está presente aún aquí y ha acompañado desde antes, durante y siguen acá para poder verificar toda la investigación que al respecto está realizando el Ministerio Público. También desde el gobierno anuncian que se presentará un contrainforme sobre lo sucedido en Bolivia. Por tanto, consideramos que el informe de la CIDH es un informe inconsistente. ¿Por qué? Porque no hay las dos partes, no existe parte ni contraparte, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a pedir a las personas que estaban componiendo esta mesa de diálogo a que también ellos puedan acompañar al Ministerio Público para que pueda haber una investigación sobre estos casos. Por su parte, desde el Movimiento al Socialismo, definen que se está viviendo una época de incertidumbre y de atentado a los derechos humanos que nunca se ha visto en el país. Y ahora resulta que hablamos también de masacres. Sencata, Sacaba, van a pasar a la historia. Se va a escribir mucho sobre esto y obviamente evidencia a todas luces de que nos encontramos en un escenario de vulneración flagrante de los derechos humanos. Señalan que se debe de seguir las investigaciones y encontrar a los culpables de los muertos y heridos que se tuvo en Bolivia, tanto en la época de conflicto como también en lo que continuó con el gobierno del actual presidente. Y es por esa razón, por ejemplo, es una de las razones por lo que nos impulsan a nosotros a tener una ley de garantías, ¿no? Porque está pues demostrado de que en Bolivia hoy por hoy no hay una posibilidad de respeto a los derechos humanos y que se sigan investigaciones imparciales. Es necesario que podamos escuchar la opinión de quien ha sido defensor del pueblo de nuestro país, don Rolando Villena, y también representante del CONADE, para ver qué es lo que usted opina. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Encantado, Miriam. Bienvenido como siempre, don Rolando. ¿Qué opina usted de este informe que la CIDH ha hecho conocer? Bueno, es un informe preliminar, no es el informe definitivo. En segundo lugar, es un trabajo de 3 días, del 22 hasta el 25 de noviembre. Exacto. Tenían poco tiempo. Preocupa porque debería haber sido un informe más cercano a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por una parte, siempre tiene que haber 2 versiones. Por ejemplo, cuando se habla de responsabilidades, en el caso de los 2 lugares, escenarios de dramáticas situaciones. Sencata y Sacaba, ¿no? Sacaba, exactamente. Al menos se tendría que haber previsto por lo menos un par o 3 por lo menos testimonios de gente que ha sido vulnerada en sus derechos civiles, políticos, en el derecho a la vida, del mismo lugar, no de la gente que vino de otros lugares, del mismo lugar, ¿no es cierto? Eso por una parte. Eso, al no haber, ellos han recibido a comisiones de diferentes grupos. Entre eso estaba la Asamblea de Derechos Humanos, estaba también CONADE, nosotros nos constituimos allí.
Pero también habían otros grupos que ahora estaban en los últimos años, por lo menos en los últimos 5 o 6 años, siendo que eran instituciones de derechos humanos como ASOFAM, como el ITI, de pronto está defendiendo lo que sucedió durante los hechos de octubre. Bueno, entonces hay versiones y sobre versiones no se puede hacer un informe. Eso es irresponsabilidad. En honor, uno, a la verdad. En honor, el segundo caso, de hechos que han sido dramáticos para nosotros como bolivianos. Este es un tema fundamental y por otra parte, en relacionado con la amnistía, que ellos así lo colocan, lo tipifican, se refieren a la ley de garantías. Ese es un punto importante donde ellos destacan que no puede haber amnistía a gente que ha estado comprometida desde el Estado en mecanismos de presión, represión, persecución, como lo fue en la gestión del presidente dimitente Evo Morales y todos sus colaboradores más cercanos. Y ahora, claro, el partido que todavía es mayoría en la Asamblea está presionando, está haciendo todo lo que está a su alcance para que esta ley pueda ser aprobada, pero estos hechos desde el punto de vista jurídico, como ellos lo sustentan, no tiene fundamentación jurídica y por lo tanto no se puede anticipar hechos para proteger a gente que era parte de la inteligencia del Estado. El otro elemento tiene que ver, Miriam, con los desaparecidos. Esto es un tema totalmente subjetivo, porque se dice, por ejemplo, de Sacaba, que había un número indeterminado de gente que habiendo sido muertos han desaparecido. ¿Y quiénes los habrían hecho desaparecer? Funcionarios del Estado. Pero no hay más información que eso. Es como cuando uno se acerca a una vecina, un vecino, dice, sí, yo he visto, entonces pero no hay fehacientemente decir, aquí hemos contado tantos cadáveres, ¿no es cierto?, de los que han sido rescatados, pero de otros, pero con gente que ha estado en el mismo lugar. Y esto adolece de un sustento jurídico, ético, que sea creíble. Y sobre presunciones no se puede hacer un informe cabal. En cuanto a heridos, el informe de la CIDH señala que los hechos de violencia han causado más de 800 heridos. Eso puede ser, ¿no es cierto? Puede ser, porque todavía los registros de las víctimas están siendo procesados. No se ha cerrado esto. Y esto es de lamentar en los dos escenarios, en los dos lugares. Ahora, el tema de persecución. Que este tema de la persecución frente a la contundencia de las personas que han ido a denunciar gente que trabajando en diferentes ministerios y obviamente no han dado sus nombres, por seguridad habrían sido presionados para que desde instituciones del Estado estén presentes en las marchas, en manifestaciones, etcétera, etcétera, y esto son de carácter penal o procesos judiciales en razón de opiniones, convicciones o posturas políticas, ¿no? Este es un tema importante, incluso gente que por necesidad estaba trabajando. Aquí recomiendan que se haga una investigación, se amplíe la investigación, Miriam, y creemos que este es un elemento importantísimo. En cuanto a la oposición, dice, recibió un número de denuncias de actos o patrones jurídicos de persecución judicial de opositores. Este es un tema que también no hace al hecho mismo de octubre. Son hechos que ya antecedieron, pero que tienen que ver también con lo sucedido en el mes de octubre. Este es un tema que consideramos importante porque hubo, sin lugar a dudas, una sistemática persecución a aquellos que por razones ideológicas no estaban en el discurso oficial del régimen dimitente. En cuanto a las víctimas, ya voy terminando, en las víctimas, el informe se refiere a la muerte de, esto es importante, de Julio Llanos. Es
un militante de los derechos humanos que estaba defendiendo los derechos de los mártires, de los torturados en las épocas de las dictaduras. Así que el Estado, el anterior régimen, a título del Estado, atendió parcialmente, pero ellos estaban apostados hace muchísimos años frente al Ministerio de Justicia. Aquí dice de manera muy escueta, no identifica, pero los informantes han dicho quiénes eran, porque son dos jóvenes que propinaron una tremenda golpiza a Julio Llanos, y a consecuencia de esto, este deceso violento. Este es un número, no es un caso doloroso, porque se suman a más, digamos, con él más serían 33 por lo menos muertos de estos hechos que nos han conmocionado a nivel nacional. Esto sucedió el 29 de noviembre y como conocimiento público. En cuanto a otro elemento que me parece que es bueno destacarlo, en cuanto a las pesquisas, están recomendando que se elabore un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre del 2009. Con garantías de autonomía y de independencia. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, esto sí tendría que hacerse y hacer de que este gobierno ojalá ya avance por lo menos en parte para que el próximo gobierno ya constituido priorice en su agenda política este tema de las pesquisas. A ver, ¿ustedes lograron hablar finalmente con ellos? Sí. Lograron finalmente hemos hablado. ¿Y qué fue lo que les preguntaron? No, ellos estaban, digamos... Estoy hablando del CONADE, ¿verdad? De CONADE, estamos hablando de CONADE porque estaba Waldo Albarracín, estaba Amparo Carvajal, estaba Manuel Morales y mi persona. También estaba el director de Jubileo, Juan Carlos Núñez. Bueno, nosotros menos mal, Miriam, presentamos un disquete y un informe escrito de todo. Y como ellos estaban presionados porque había mucha gente que estaba haciendo cola, claro, nos dieron media hora, 35 minutos, ¿no? Y no había tiempo para más, pero dejamos constancia de ello. Pero lo que llama la atención es que no hace, tal vez en el informe final van a decir qué instituciones han sido las que han sido atendidas por ellos, ¿no? Pero aquí no se refiere a ninguna. Así es un informe, como es preliminar, en términos generales han sido amables en escucharnos, pero solamente está haciendo un informe desde una perspectiva, yo diría subjetiva, un elemento subjetivo. El otro elemento tiene que ver que está parcializado, ¿no? Parcializado de una u otra manera, y esto le va a quitar, ojalá que no fuera así el informe final, credibilidad a un documento que podría haber aportado para que la próxima comisión que se constituya con todas las prerrogativas que demanda el caso pueda hacer su trabajo. Ahora, esta mañana el ministro de Gobierno ha dicho justamente lo que usted acaba de mencionar, que ha sido un informe sesgado. Usted dice subjetivo, pero también dijo algo el ministro que llama la atención, de que la CIDH, es decir, esta comisión que viene a investigar, debió haber trabajado junto con el Estado. ¿Usted cree que aquello no le hubiera condicionado a la CIDH? No. Ellos, por ejemplo, como es una misión internacional, Miriam, podrían decir, este es nuestro objetivo, esta es nuestra agenda. Quisiéramos como Estado que ustedes nos faciliten el trabajo para ir al mismo lugar, como dicen los abogados, in situ, para tener por lo menos acceso a 2 o 3 testimonios, tanto en Sencata como en Sacaba. Entonces, desde el Estado, ¿por qué? Porque el Estado también ha sido parte de todo esto, ¿no es cierto? Y por el rol principalmente, Miriam, de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces tampoco las Fuerzas Armadas tendrían ellos que haber tenido la autorización del gobierno para que alguien de las Fuerzas Armadas autorizado, con criterio autorizado, emita un informe de lo que ha sido. Porque yo he leído con atención la norma que les faculta y exhorta o los conmina a que no usen la fuerza, no que ejerzan mecanismos de persuasión y de disuasión. Entonces, ellos también podrían haber sido parte de la investigación, pero lamentablemente
lamentablemente no fue así. Ahora, ha llamado la atención que el informe señale de que en Bolivia se registraron graves violaciones de derechos humanos en los días de conflicto. Estamos hablando desde finales de octubre, aparte de noviembre, ¿no es cierto? Habla de masacres, usan este término, masacres ocurridas en Sencata y en Sacaba. Claro, eso, bueno, la connotación que tiene la expresión masacre, ¿no? Que se caracteriza generalmente cuando un grupo está siendo agredido violentamente por otro que tiene pertrechos militares, que tiene toda la asistencia bélica, en fin, para el enfrentamiento, incluso el uso de armas. Entonces, los otros son doblegados, ¿no es cierto? Exacto. Son doblegados. Ahora, esa expresión es bastante fuerte, ¿no es cierto? Ahora, hubiera sido bien que eso, al analizarse en contexto, en el mismo lugar de los hechos, hubieran elegido a lo mejor otra palabra para que se diga que, bueno, pues que hasta donde nosotros, por ejemplo, conocemos, ¿no? Que al otro lado era el pueblo movilizado. ¿Qué tenían? Porque yo he estado, Miriam, y le digo por testimonio personal, he estado en varias barricadas, recorriendo avenidas, calles, lugares, barrios, en fin, y yo no he visto armas, no he visto bombas, ni mucho menos. Ahora, hay algo más que Nada. dice, ¿no? Que ha recomendado que se desmantelen grupos armados particulares, del bando que sean, ¿no es cierto? De grupos privados que hablan de distinto tamaño, Así con es. distintos niveles de armamento. Así es. Habla de la autodenominada resistencia Cochala. Así, exactamente. Concretamente hablan de ellos. Exactamente. Claro, los están señalando ya deliberadamente como diciendo, bueno, nos han informado que este grupo es el grupo de choque más violento, ¿no? Pero hubiera sido interesante que vayan a conversar con estos jóvenes, ¿no? Porque nosotros conocemos la otra realidad, que les hablen, que les cuenten cómo ha sido todo eso y qué fue, dónde estaba la fuerza que ellos tenían, ¿no es cierto? Si estaba en instrumentos contundentes, materiales, ¿no es cierto? O estaba en la convicción de ellos. Por ejemplo, los motoqueros eran organizados y eran gente que estaban poniendo su herramienta de trabajo al servicio de la resistencia democrática, ¿no es cierto? Ahora, esto que usted señala es un tema importante porque ellos dicen y ponen entre comillas, dice que se los desarme, se despoje de todas las armas que podrían tener, venga de donde venga, dice, no, eso lo ponen entre comillas, pero sería bien que esto, para que hagan esa afirmación, hubiera sido bien que tengan alguna fuente creíble como para decir, bueno, parece que la cosa no es como es un informe y para esperar de quedar bien con el gobierno, digamos, pondremos esto, digamos, venga de donde venga, pero eso es casi una muletilla, en cualquier informe eso aparece, pero cuando uno se acerca a la realidad, recoge los testimonios y está con la gente, estos preconceptos que se puedan ir armando caen por su propio peso, Miriam. Bueno, ahora también hay algo que le está aconsejando este gobierno, que dé inicio al proceso de diálogo, de reconciliación. Y estamos en medio de eso, pero todavía con tira y afloje, ¿no? Claro, no se puede... Se tienen que generar las condiciones subjetivas y materiales para la reconciliación. ¿Y cuáles serían esas condiciones subjetivas, Rolando? Todo un proceso, ¿no es cierto? Ver al otro, ver al agresor, ver al que ha sido parte de una acción violenta como un ser humano, ¿no? Que ha estado en un momento determinado, ya sea por sus convicciones o por lo que fuera, o estaba, con una medida así coercitiva, porque si no cumples esa tarea, no serás pasible a tu salario, lo que fuera. Entonces, todo ese asunto que está en el interior de la persona, para ver que lo que vayamos avanzando en términos de reconciliación, veamos la relación victimario-víctima. No hacer un corte, porque el tema de trabajar con la víctima, desde las víctimas, es fundamental, pero también no estamos con ese tipo de justicia, Miriam. Lo que le estoy hablando es dentro de lo que sería la justicia, o es la justicia restaurativa. Nuestra justicia es en exceso punitiva.
Entonces, como es punitiva, todo castiga. claro, todo se castiga y con el máximo rigor. La gente dice que caiga la sanción con todo el peso de la ley, pero eso es lo punitivo y nos está llevando eso a un desgaste, y a más enfrentamiento, ¿no? Más enfrentamientos, revanchas y situaciones que no vamos a superar. Ojalá más temprano que tarde, Miriam, podamos empezar a trabajar también sobre la justicia restaurativa. Y lo que le estoy diciendo está en esa otra mirada, que es totalmente diferente a la justicia punitiva. Ahí sí se generarían las condiciones subjetivas, materiales, para ir avanzando, de modo tal de que la pacificación sea un proceso, ¿no?, sostenido y sostenible por nosotros, por la gente de a pie, por el pueblo y también por los que están ejerciendo autoridad en función de gobierno. Gracias por haber venido.